La inflación en México y en muchos lugares del mundo está en sus niveles más altos de los últimos 20 años. Todo el dinero que tenemos en la cartera o parado en una cuenta está perdiendo valor diariamente a un ritmo muy rápido. Nadie puede saber exactamente cuánto puede llegar a durar esta inflación tan alta y por eso lo que importa es saber qué podemos hacer para protegernos. En este video te mostraremos las formas de protegerte de esta inflación tan alta de forma fácil y accesible. Acompáñanos. Alrededor de todo el mundo, la inflación está extremadamente alta por todas las afectaciones económicas que provocó la pandemia, y de eso ya hemos platicado. Pero lo que importa es saber qué puedes hacer hoy para protegerte. Afortunadamente hay formas muy fáciles de proteger tus ahorros prácticamente sin riesgos, y también hay algunas otras formas que ya involucran estrategias más riesgosas. Todas las puedes hacer en plataformas de inversión electrónicas desde tu casa de forma muy segura. Pero siempre recuerda que simplemente no hay forma de garantizar que los rendimientos pasados sean iguales a los rendimientos futuros. Empecemos con la opción más segura de todas para protegerte de la inflación en México y aparte ganar un poco más. Invertir en bonos gubernamentales con protección inflacionaria. Estos bonos, que en realidad se llaman UDIbonos, te cubren al 100% de la inflación garantizado y aparte te dan una tasa de interés por encima de la inflación. La forma más fácil de invertir en ellos es comprando el UDITRAC, un ETF que invierte en UDIbonos de diferentes plazos. Nada más fácil que ver de historia para entender cómo te va cuando compras UDIbonos con este ETF. La inflación en los últimos 10 años fue de poco más de 4% anual y el rendimiento de los UDIbonos en ese mismo periodo fue de 8%. Y en el futuro, los UDIbonos igual te van a pagar la inflación más una tasa de interés, que de momento en promedio es de 3%. Si la inflación en los próximos 10 años es de 10% anual, el UDITRAC te pagaría 13%, 10 de inflación más 3 de tasa. Y si la inflación fuera de 2%, te pagarían 5%, 2 de inflación más 3 de tasa. ¿Puedes ver lo seguro que es esto? Vamos a ver cómo hacerlo usando GBM Plus, una de las plataformas de trading más reconocidas en México. Simplemente entramos a una estrategia y vamos a buscar a la emisora, que ya vimos es el UDITRAC. Lo podemos hacer aquí del lado derecho en la pantalla. Escribimos UDITRAC y podemos ver la información. Nos sale cómo está el precio de venta, el precio de compra. Vamos a poner los 10 títulos que queremos comprar al precio de venta. Listo. Aquí confirmamos la compra y estamos protegidos contra la inflación. Otra buena opción para protegerte de la inflación es invertir en la bolsa de valores, invertir en acciones. Como consumidores, nosotros somos los que pagamos la inflación. ¿Y a quién se la pagamos? A las empresas. Invertir en acciones nos hace socio de las empresas que justo están cobrando esos precios más altos. Puedes ver aquí cómo las utilidades del Standard & Poor's 500 se mueven muy parecido a la inflación anual de Estados Unidos. Y cuando crecen las utilidades, los precios de las acciones tienden a subir. El crecimiento de las utilidades es justo lo que impulsa el precio de las acciones. Pero vámonos de regreso con el ejemplo mexicano. Comparemos a los UDIbonos contra la bolsa mexicana. Se ve muy claro que los UDIbonos son menos riesgosos viendo lo estable que es su rendimiento acumulado comparado contra la bolsa. Pero también vemos que la bolsa ha pagado mucho menos que los UDIbonos. Y esto pasa por el riesgo que tiene invertir en bolsa. Desde 2016 ha habido mucha incertidumbre por la situación política en el país y también en Estados Unidos, y eso ha afectado a la bolsa bastante. Pero el caso de México es particularmente malo en términos de inversiones en bolsa en los últimos años. Mejor comparemos con invertir en el mercado más importante del mundo, el S&P 500 de Estados Unidos. Si tú inviertes en Estados Unidos, en primera estás dolarizando tu inversión. Ya nada más eso te da cierta protección contra la inflación, sobre todo en el largo plazo, porque en Estados Unidos el objetivo de inflación del Banco Central es de 2% contra el 3% que tiene Banco de México. Esa mayor inflación en México en el largo plazo provoca que el precio se deprecie constantemente contra el dólar. Y si ves la historia del dólar contra el peso, simplemente trae un lado. El dólar en el largo plazo sube contra el peso, no hay más. En los últimos 10 años el dólar ha subido alrededor de 4% anual promedio contra el peso. Acordémonos que en el 2010 el dólar costaba menos de 13 pesos y ahora difícil verlo por debajo de 20. Entonces, solo dolarizando el dinero en los últimos 10 años, ¿cómo te hubiera ido? Pues tuvieras más que cubierto de la inflación mexicana, un rendimiento de 5%. Y ese apenas es el primer paso, porque también puedes ganar un rendimiento adicional invirtiendo en un ETF que compra deuda gubernamental protegida de la inflación de Estados Unidos, el BTIP de Vanguard. Si en lugar de comprar puros dólares hubieras comprado el BTIP, que igual tiene un riesgo muy bajo, hubieras tenido un rendimiento de cerca del 7% anual, 2% más que de los puros dólares. Pero aún así, no hubieras alcanzado a superar el rendimiento de los UDIbonos. Para lograr superar el rendimiento tan bueno de los UDIbonos, hubieras necesitado tomar riesgo en bolsa de valores, invirtiendo en el S&P 500 en algunos de los ETFs más reconocidos del mercado como el IBB
el SPY o el VOO. En pesos, esos ETFs pagaron casi 20% al año en promedio, 5 veces la inflación mexicana. Ese rendimiento ha sido más alto que su promedio histórico, eso hay que notarlo. Puedes ver en la gráfica cómo han habido momentos en los que el IBB y los otros ETFs han caído bastante, pero en el largo plazo es una buena alternativa para protegernos de la inflación mexicana, lo mismo que para protegernos de la inflación de cualquier país de Latinoamérica. Entonces, resumiendo, ¿cómo le fue a las diferentes opciones de inversión contra la inflación mexicana, que en los últimos 10 años fue de 4% anual? Recuerda otra vez que los rendimientos pasados no garantizan los rendimientos futuros. La bolsa mexicana pagó poco más de 3% al año, un muy mal rendimiento para un mercado accionario, pero por lo menos te protegió parcialmente de la inflación. Luego viene el dólar. Solamente haber comprado dólares hace 10 años pudo haberte protegido de la inflación y aparte darte un por ciento adicional. Luego vienen los bonos con protección inflacionaria de Estados Unidos, en los que puedes invertir a través del ETF BTIP, que dio un rendimiento de casi 7% en dólares. Luego viene el UDITRAC, que con un riesgo muy bajo pagó 8% anual en promedio. Y hay que remarcar aquí que esta es la única opción que básicamente te garantiza superar la inflación cada año por darte una tasa de interés adicional por encima de la inflación. Y por último, el Standard & Poor's 500, que ya vimos que en pesos ha pagado casi 20% al año. La opción con el mejor rendimiento, pero también con riesgo de tener momentos bastante malos, como puedes entender mucho mejor viendo nuestro video sobre riesgos al invertir. Te dejamos el link en la descripción. Y recuerda suscribirte a este canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Entonces ya vimos, si la inflación está muy alta, pero tenemos muchas formas de protegernos de esta inflación y aparte de ganar mucho más en el largo plazo, ¿no? Y sale esta opción no tan conocida que son los UDIbonos, que te dan un muy buen rendimiento. ¿Cómo la vemos? Siempre es importante protegerte contra la inflación, pero ahorita es clave. Y los UDIbonos son un excelente vehículo y lo podemos accesar de varias maneras. Uno es a través del ETF que vimos, el UDITRAC, que se dedica a comprar UDIbonos por ti. Pero hay otras, como entrar a cetesdirecto.com, donde por $1,000 puedes comprar UDIbonos y empezar a protegerte contra la inflación prácticamente al instante. Sí, esa es otra opción que, bueno, tienes que abrir otra plataforma de inversión y no te puedes mantener en tu mismo GBM Plus o Cuspid o la que ya tengas, pero también es una opción muy buena y sin costos, ¿no? Y sobre CETES Directo platicamos en nuestro video de inversiones libres de riesgo. Justo puedes ir ahí para ver cómo empezar a invertir, que es verdaderamente súper fácil. Y bueno, también vimos cómo la bolsa mexicana tiene un muy mal track record ahora en estos últimos 10 años. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo lo vemos ahí? A ver, hablemos de eso, porque hemos platicado mucho que entre más riesgo, más rendimiento, y ahí ha habido más riesgo y menos rendimiento. Pero la verdad es que la bolsa ha tenido muy buenos años y otros muy malos. En los últimos 10 años ha sido bastante malo, pero anterior a eso, del 2000 al 2007, tuvimos un performance excelente. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Allá tuvimos un rendimiento muy malo de 2000 a 2011, más o menos, porque te pagó casi nada. Y luego en los últimos 10 años es que te pagó este súper rendimiento en pesos de 20% al año. En promedio, eso te da más o menos un 7% para los 20 años completos. Entonces, siempre es bueno por eso mencionar que hay riesgos al invertir en bolsa. Puede tocarte años buenos, años malos. En el largo plazo es cuando verdaderamente ves el beneficio ya, digamos que con menos riesgo. Pero volvamos al tema de la inflación. Si tu objetivo es protegerte de la inflación y tienes tu dinero en dólares, puedes comprar el ETF BTIP, que prácticamente compra los UDIbonos, pero del gobierno de Estados Unidos. Entonces no necesitas andar inventando de comprar oro o comprar otros instrumentos que no entendemos muy bien si nuestro objetivo es protegernos contra la inflación. Y ya vimos, ¿no? Hay muchas formas muy sencillas. Esa es la forma equivalente a los UDIbonos que tenemos en Estados Unidos, que nos va a dar un poquito más de rendimiento más. Acuérdense que cada porcentaje, cada 1% adicional que podamos agregar, nos va a llevar a multiplicar nuestro dinero más rápido. En el caso de los UDIbonos, con ese 8% que tuvimos en los últimos 10 años, con 9 años de 8% hubieras tenido ya el doble de capital. Si pensamos hacia adelante, una inflación de 4% más las sobretasas que ahorita son del 3%, estamos pensando de que en 10 años duplicarías tu dinero casi sin riesgo usando UDIbonos, lo cual pues está bastante bueno, ¿no? Sí, la verdad es un buen instrumento para diversificar tu portafolio, que al final del día eso es lo que queremos, diversificar nuestros riesgos. Es un instrumento más que nos puede ayudar a cumplir nuestros objetivos financieros. Siempre será bueno tener una mezcla diversificada que reparta los riesgos entre diferentes opciones y que nos permita tener buenos rendimientos con los riesgos más bajos posibles. ¿Te imaginabas que era tan fácil protegerte de la inflación elevada? ¿Te quedó alguna duda? Déjanosla en los comentarios.
Esperamos que consideres alguna de estas estrategias para protegerte de inflación, recordando que estas no son recomendaciones de inversión y que siempre es mejor asesorarse antes de invertir. Si decides invertir en acciones, conoce bien los riesgos antes de hacerlo y toma en cuenta que son estrategias de más largo plazo. Y si te sirvió este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerda, siempre es un buen momento para empezar a invertir. Soy José Segarra. Yo soy Oscar López, hasta la próxima.